Bueno, muy buenos días para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien. Este sábado vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de documentación de archivo y dentro de esto vamos a tener dos temas muy importantes. GTC 185 o Guía Técnica Colombiana 185, que es para la estandarización o elaboración de documentos en Colombia. Adicional a eso vamos a hablar de los sistemas de gestión documental y las herramientas archivísticas que tienen las organizaciones para realizar dicho proceso. ¿Qué es la documentación y el archivo? Cuando hablamos de documentación, todos son aquellos servicios o todos aquellos soportes, bien sea físicos o digitales, que tenemos dentro de una organización para, como su nombre me lo dice, llevar registros de algún proceso, algún sistema, alguna evidencia registrada dentro de la organización. Como bien sabemos nosotros, si no tenemos registro de lo que nosotros realizamos o de lo que nosotros directamente hacemos, pues no vamos a llegar a cumplir, digamos que lo que se tiene dentro de la organización. ¿A qué me refiero? Si nosotros necesitamos enviar una carta o realizar un documento, tenemos que tener unas evidencias. Digamos que la documentación, teniendo en cuenta, existe una estandarización. ¿Qué es o quién es el que rige directamente esta estandarización? La GTC 185 o la Guía Técnica Colombiana 185 para la elaboración de documentos. ¿Por qué hago hincapié en la 185? En Colombia, según las normas ICONTEC, que es una norma de calidad, existe la GTC o Guía Técnica Colombiana. Hay muchos numerales. Hoy nos vamos a centrar nosotros en la 185, que es aquella norma que nos permite a nosotros establecer cómo elaborar de manera correcta y estandarizada una carta, un memorando, una circular, un acta, etcétera, etcétera. Dentro de esto comenzamos a ver que pues, el archivo son procesos administrativos con el fin de organizar, clasificar y conservar, recuperar, controlar la información dentro de una organización. Dentro de las organizaciones son vitales el mantener organizado y el poder custodiar de una manera correcta todos los documentos que se encuentren dentro de la misma. Imagínense que ustedes tienen un documento como un contrato comercial. ¿Sí? El día de mañana ustedes deciden votarlo por X, Y, Z o la razón. Y ese contrato es vital porque hubo un problema con la persona que hicimos el contrato y no tenemos ninguna evidencia. Imagínense ustedes ese chicharrón. Entonces, en ese caso, pues nos sirve a nosotros como un soporte para blindarnos dentro de la información. En Colombia, pues también existen unas leyes de archivo que también es un ciclo documental, el cual nos indica a nosotros cuánto tiempo tiene que durar el documento, cómo tiene que durar el documento, cómo se debe establecer directamente todas las fases y todo el proceso del documento. Entonces, para que esto quede un poco más claro cuando nosotros hablamos del archivo y los procesos archivísticos, el ideal es que hablemos de organizar. Podemos organizar los documentos de manera alfabética, numérica o mixta. Clasificar dependiendo del tipo de documento, del nivel de importancia o del nivel de uso. Esto aquí pues vamos a ver un poquito más adelante. Cómo es el nivel de uso, se manejan directamente tres archivos. Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Para conservarlos, sí, los documentos se deben conservar de tal manera que pues nos presten a nosotros la utilidad no solamente para hoy, sino para un futuro que se lleguen a requerir o se lleguen a necesitar. En Colombia nosotros tenemos nuestra mayor biblioteca, digamos que de documentos históricos se llama el Mal Archivo General de la Nación. Y es un archivo, es un lugar donde se tiene toda la información, toda, absolutamente toda la información de nuestro país, documentos históricos, cartas históricas desde Simón Bolívar y antes. Recuperar y controlar la información es importante. Quien tiene la información tiene los datos. Dentro de una organización constituyen la base de la gestión eficiente de los recursos documentales institucionales. Aquí dentro de las organizaciones es importante que todos los documentos que nosotros manejemos y tengamos dentro de la empresa tenemos que generarles un control. El acceso rápido. Nosotros debemos tener acceso rápido a los documentos. Hoy en día tenemos la ventaja de contar pues, con herramientas ofimáticas como los nuestros computadores y la elaboración de Word y otras herramientas informáticas para la elaboración de estos documentos. Adicional a eso contamos con herramientas de consulta como lo puede ser la nube, el Drive, Dropbox, OneDrive, donde yo desde aquí puedo subir simplemente un documento y ustedes desde su casa lo pueden ver. No tengo la necesidad, como pasaba hace algunos años, que yo tenía que coger el documento, páselo por un sobre, mejor dicho, por correspondencia, envíelo a otra sede, organícelo,
tengan miedo de que, ay, pues madre, le va a pasar algo al documento, algo puede llegar a suceder. No, sino que ya es un poco más fácil, ya es más eficiente, ya es más rápido. Adicional a esto, pues sirve para la toma de decisiones. Digamos que sí, si tenemos los documentos y sabemos exactamente dónde están aquellos documentos, dónde se encuentran los documentos, pues vamos a tener nosotros la claridad exactamente de cómo vamos a realizar dicho proceso. Adicional a esto, es importante pues contar directamente que todos estos documentos también están respaldados por una parte legal. Según las normas de documentación, nos dice que hay algunos documentos que tienen un ciclo documental diferente a los demás, por ejemplo, las hojas de vida, contratos laborales, soportes de pago, etcétera, etcétera. Porque el día de mañana podemos tener un reclamo y solo con esos soportes es lo que podemos nosotros, de cierta manera, defender. Y pues la preservación y memoria institucional. Entonces, esto es como la principal característica o tiene como el principal eje la parte de la documentación y el archivo. Ahora vamos a hablar entonces de la GTC 185 o Guía Técnica 185 para la elaboración de documentos. Esta norma es dada por una de las sellos de calidad más grandes que tenemos nosotros en nuestro país. Recuerden que esto solo aplica directamente a nuestro país, que es el ICONTEC bajo la GTC 185. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Proporcionar orientales técnicas para la elaboración y presentación de documentos organizacionales en Colombia. La idea de esto, o la GTC tiene como principal idea, poder nosotros llegar a estandarizar todo el proceso de la elaboración de los documentos, bien sean cartas, bien sean memorandos, bien sea una acta, cualquier tipo de documento que nosotros manejemos o cualquier tipo de documento que nosotros tengamos o encontremos dentro de la organización, que tengamos un estándar dentro de nuestra organización, en la organización de la esquina, en cualquier empresa. Por eso hablamos de una estandarización. Claro, ya nosotros los personalizamos directamente con nuestra empresa, eso ya lo podemos hacer totalmente distinto, digamos que no hay ningún inconveniente. Pero a lo que yo quiero o lo que hace referencia cuando hablamos de estandarización es cumplir con unos mínimos, ¿listo? Con unos mínimos para el proceso. ¿Para qué? Pues para que busquemos una mejor comunicación escrita, se organice la información de manera más clara, que sea más uniforme dentro de todas las instituciones dentro de nuestro país. ¿Qué es la imagen que nos da? Pues esto nos da una imagen positiva ante los demás, porque estamos siguiendo orden, porque se ve pulcro, porque recibir una carta de un proceso se ve bien. Adicional a esto, pues los documentos se ven más claros, se va a ver más profesional, se va a ver mucho más arreglado. El ideal es que todas las pequeñas, tanto las pequeñas como las grandes empresas lo hagan. Pues el área de gestión documental en una gran empresa lo puede hacer, pero en un área, en una pequeña empresa como la tienda del barrio, tal vez pueda que esto no sea así o esto no suceda así. Entonces, la importancia de esto o la principal característica de esto es que se generen estándares de calidad para la elaboración de documentos y se tenga toda la claridad dentro del proceso. Bueno, digamos que la importancia de la GTC 185 tiene como principal importancia los documentos claros. La claridad de los documentos es importante porque no nos permite redundancias, porque nos permite que si necesitamos tratar un tema en específico, hablar de un tema en específico, tener claridad con un tema, digamos que ser claros en algo, nos lo permite a nosotros la GTC 185. De esta manera vamos a facilitar todos los procesos que nosotros tengamos de manera interna dentro de la organización, facilitando así la lectura, digamos que, y la comprensión de las personas que hacen la recepción del documento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean y cuando ustedes analicen dicho proceso, vamos a poder, digamos que, emitir o tener en cuenta cada una de las características de los documentos. Digamos que la mayor importancia de esto es la claridad. Que si yo voy a elaborar una carta, no en la carta vayan 30 temas, no vaya una cantidad de información pesada, sino sea algo claro, simple y conciso. La gestión eficiente facilita la comprensión de la gestión administrativa, establecer formatos consistentes, que si hoy yo tengo una carta como la establece mi organización, esa carta se tiene que mantener. Muchos de los documentos, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, no sé si de pronto ustedes lo han visto, en algunos documentos, en la parte superior, en la parte de arriba, en la parte de abajo, o de pronto en una cuadrícula, en la parte del documento, dice V, que eso significa versión. Entonces, dependiendo de la V, si es la 001, la 001.2, etcétera, etcétera, es la versión del documento. Cuando yo le realizo un simple cambio a cualquiera de mis documentos, tengo que cambiar inmediatamente de versión.
¿Por qué? Porque los documentos nuevos ya tienen que venir directamente con esa versión. Eso es un proceso muy importante dentro de la parte organizacional. Pues digamos que también le da una muy buena imagen a los documentos en las organizaciones. Le habla muy bien de cada una de las empresas. Yo quiero mostrarles un pequeño ejemplo que traía para ustedes en clase. Esta es una carta de una empresa. Uy, tiene algunos detallitos que hay que corregir, pero díganme si da presencia. No es lo mismo usted ver una carta de estas, bien organizada, bien, digamos, diligenciada, bien tramitada, que una carta simplemente en un papel en blanco. No da como esa misma imponencia, no genera el mismo respeto. Entonces, esa calidad que transmite un solo documento bien organizado, pues también va dado directamente desde las normas de la GTC 185. Bueno, vamos a comenzar a hablar con el primer documento. Las cartas, pues bueno, es una comunicación formal. Digamos que aquí lo primero que tenemos que hablar es que no podemos utilizar lenguajes como tuteando, sino debe ser un lenguaje neutro, un lenguaje formal que lo podemos utilizar tanto para comunicaciones internas como comunicaciones externas. Si sea algo dentro de la empresa, una carta de recomendación, una carta de certificación laboral, como de pronto de manera externa solicitándole a un cliente un catálogo de productos o podernos a nosotros permitirnos enviar un catálogo de productos o hacer una solicitud hacia el banco. Este tipo de cartas, pues la idea es que es un documento muy común que siempre lo estamos viendo, digamos que en la parte de la correspondencia empresarial. Dentro de la carta nosotros nos dice que pues digamos que esta carta está elaborada con un lenguaje muy neutral, con un lenguaje muy claro, con un lenguaje muy establecido, y entre sus características nos dice que la carta cuenta con tres principales zonas. Zona número uno, que es en la parte superior de la carta. Pues, si tomamos este ejemplo de este documento, entonces la carta maneja zona 1, zona 2 y la zona 3 que antes se utilizaba para cuando le aplicaban un sello de apostillaje. Eso ya casi hoy en día no se ve, ya es un poco arcaico, pero sí se ve en la parte o en la zona 1. Nosotros vamos a evidenciar el NIT, nombre de la empresa, lo que se conoce directamente como el membrete. En la parte inferior de la empresa se va a colocar los datos de contacto de la organización. Y por último se deja un recuadro para el sello de apostillaje de la carta. Adicional a esto, las cartas se deben elaborar con unas márgenes establecidas en un estándar casi siempre de la siguiente manera. En la parte superior debo manejar entre 3 a 4 centímetros, en la parte inferior de 2 a 3 centímetros, en la parte derecha de 3 a 2 centímetros, perdón, de 3 a 4 centímetros, y en la parte izquierda debe tener de 3 a 2 centímetros el espacio de la carta. Eso es lo que se conoce como las márgenes. Dentro del texto y dentro de la forma de la carta, pues podemos ver varios ejemplos ya vistos directamente en el documento de la GTC. ¿Cuáles son los elementos más esenciales dentro de este proceso? Perdón. El membrete institucional, que es donde trae logo, nombre, ubicación, etcétera, etcétera, dentro del documento. Eso por ese lado, por decirlo así. Eh, Adicional a eso, pues digamos que nosotros vamos a tener en cuenta que el membrete institucional, la fecha de elaboración del documento, es muy importante saber cuándo se elabora el documento. Nunca elaboren un documento con una fecha muy lejana, porque pues no está bien, pero sí tratar de hacerlo con la fecha correcta. Datos del destinatario, nombre, cargo, formalidad, digamos que inclusive hasta la empresa a la que puede pertenecer. Saludo, casi siempre todas las cartas inician con un buen día, cordial saludo, un saludo nada meloso, un saludo muy contundente, muy respetuoso de la otra persona. Cuerpo del mensaje, ¿de qué va a tratar el mensaje? Estimado señor Carlos Pérez, el día de hoy nos comunicamos con usted para indicarle que, que usted trabajó en nuestra empresa de tal fecha a tal fecha. ¿Listo? Con una despedida cordial, puede ser como un cordial saludo, gracias por la atención prestada, etcétera, etcétera. Firma o documento que no tenga firma. Hoy en día se maneja mucho la firma digital, pero la idea es que casi todos estos documentos están firmados de todas formas a mano alzada. ¿A qué nos referimos a mano alzada? Es un término muy antiguo. No es que usted tenga la mano alzada para firmar, sino pues que lo firme usted a mano, por decirlo de cierta manera. Y con el cargo. ¿Cuáles son los usos comunes dentro de las cartas que actualmente podemos nosotros llegar a evidenciar? Solicitudes formales, respuestas oficiales,
sobre todo en las respuestas, es derechos de petición, etcétera. Certificaciones, una certificación de cuánto tiempo duró una persona en el trabajo, de cuánto tiempo estuvo, cómo se encontró, cómo se organización. Comunicaciones con entidades externas, si yo necesito pedir algo a otra empresa, a un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Invitaciones institucionales, una carta también la puedo hacer para invitar a de pronto a una empresa aliada o que quiero tener la oportunidad de aliarme con una empresa para que sean mis aliados y o una notificación importante. Entonces, esto a muy grosso modo nos habla directamente de las cartas según la GTC 185. ¿Ya claro? Bueno, seguimos. Memorandos. Entonces, el memorando es un documento al que muchos les tenemos miedo porque está estigmatizado que es algo malo. Y no. Memorandos podemos, según en la GTC 185, encontrar tres tipos de memorando. Número uno, primer memorando, memorando de llamado de atención. Entonces, el memorando puede venir de una área y esa área está a cargo de una persona y va dirigido a una sola persona. Un memorando no puede irse a muchas personas, va dirigido a una sola persona. Entonces, el señor del área de recursos humanos para Pepito Pérez. Señor Pepito Pérez, el día 3 de mayo usted cumplió con su horario laboral o abandonó su puesto de trabajo, por ende se le realiza este memorando debido a su abandono del puesto de trabajo. ¿Listo? Ese es el primero. Segundo, es un memorando informativo, donde casi siempre se utiliza para cuando hay un ascenso dentro de la empresa. Entonces, por medio de ese memorando, usted le avisa a su jefe, pues a su antiguo jefe, que ya deja de ser su jefe inmediatamente y que usted va a tomarlo puesto en otro lado y va a tener un jefe en otra área directamente. Por último, pues tenemos los memorandos que ojalá todos nos lleguen a dar, y es el memorando de felicitación. Ese memorando donde a usted lo felicitan, donde usted dice su buen trabajo, su buen desempeño. Ese memorando es reconociéndolo, vuelvo le digo, de manera individual. Algunas veces utilizamos el memorando de manera general y no está bien usado. Bueno, el memorando también es un documento breve, la información es muy breve, muy sencilla, no es nada largo porque para eso tenemos directamente la carta y se utiliza exclusivamente de manera interna. Un memorando no se puede realizar para los externos, siempre se maneja dentro de la organización. Y pues se caracteriza por su formato conciso, directo y pues facilita directamente la transmisión hacia las personas a las que yo quiero ir directamente. Transmitir instrucciones operativas, digamos que los usos comunes es transmitir las operaciones corporativas, enviar recordatorios de, hey, por eso la informativos, acuérdese de tal cosa, convocar a citaciones, reuniones internas y comunicar reportes breves. Listo, se encuentra también el ideal es que tenga su encabezado, como les decía a ustedes, esto se llama imagen corporativa, donde tienen el NIT de la empresa, membrete, todo lo de la organización. ¿Listo? Eso con respecto a los memorandos, eso teniendo nosotros en cuenta pues la característica del memorando. Ahora vamos a hablar de las circulares, yo creo que no sé ustedes qué tanto utilizan circulares. De pronto las circulares nos hacen acordar a cuando estábamos niños y estábamos en el colegio, entonces enviaban la circular del colegio y decía, el viernes es Gym Day. Pues, si nos tenemos en cuenta esto, las circulares son documentos diseñados para transmitir información de manera simultánea. Aquí es una diferencia con respecto al memorando, porque anteriormente decíamos, es que mire, el memorando va dirigido a una sola persona, pero no, la circular va dirigido a un grupo de personas, a un grupo de personas. ¿Listo? Eh, y pues se clasifican en circulares internas y circulares externas. Las circulares internas serán dadas a todo el personal dentro de una organización. Ejemplo, para la información dentro de la organización, padres de familia, estudiantes. Fuera, si fuera una circular externa, sería para la comunidad. Entonces, yo le voy a enviar una circular diciendo, estimados vecinos, mañana les agradecemos por favor no echarnos la policía porque vamos a hacer una rumba en el colegio. Entonces, les agradecemos. Entonces, le estamos avisando. ¿Listo? Casi siempre las circulares ya hay un poquito de manera más oficial. Digamos que cuando la vemos de manera interna es, por ejemplo, bueno, la empresa ha decidido que el día 3 de mayo a las 5 de la tarde todos los empleados deben venir con zapatos rosados. Esa es una circular de manera interna. Y una circular externa se le puede decir enviándosela al público, enviándosela de manera externa diciendo el día sábado no tendremos atención en la oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde debido a que vamos a entrar a fumigar. Entonces estamos dando una razón, estamos explicando
y le estamos hablando directamente con el cliente. Ejemplos comunes incluyen comunicados sobre el cambio de horarios, como se los estaba mencionando ahorita, difusión de nuevas normas o políticas, también institucionales invitando actividades empresariales y avisos sobre modificaciones en procesos administrativos. Puede que se genere una circular porque cambiaron el gerente, porque ya el jefe dejó de serlo y pues se genera un nuevo jefe dentro de la organización. Entonces, en este sentido, por esa razón es muy importante. Después de esto, pues encontramos nosotros el acta. El acta es un documento dentro de la organización, también se maneja de manera interna, el cual tiene como principal función o tiene como principal objetivo tener registro escrito de una situación que sucede dentro de una reunión. Dicen por ahí que el papel lo aguanta todo. Pues este es el mejor caso. De todo lo que se habla en una reunión, pues el ideal es llevar un registro de los acuerdos, qué se habló, qué se dijo, si se generaron nuevas funciones, si quedó tareas pendientes, si se va a revisar una tarea, cómo nos fue dentro de un proceso. En el acta, pues deben firmar todos los asistentes, se debe llamar inclusive a esta lista para saber quiénes están asistiendo, quiénes son las personas que hicieron la colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, pues las actas son un registro oficial escrito para reuniones institucionales, constituyen como un documento fundamental que contiene, primero, lugar, pues dónde lo estamos celebrando, dónde estamos haciendo esa acta, la fecha en la que la estamos celebrando y pues también su hora directamente. Lista de los participantes, como se les estaba diciendo, los asistentes, los temas que vamos a tratar directamente de la reunión. Aquí podemos tratar varios temas, podría tratar varios puntos, podemos manejarlo de distintas maneras. ¿Cuál será el orden del día? ¿Cómo lo vamos a manejar nosotros? O sea, ¿con qué tema vamos a empezar? ¿Con qué nos vamos a ir directamente? ¿Cómo lo vamos a manejar? Etcétera, etcétera. ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Cuáles van a ser los compromisos adquiridos? ¿A qué voy a hacer yo? ¿A qué nos comprometemos? Bien sea la organización, un grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Y pues también dejar las firmas, que es lo que constata de que lo que hablamos en la reunión, lo que se hizo en la reunión, pues existe. La importancia de las actas radica en su valor como evidencia administrativa, legal, porque pues al ser un documento legal donde hay una firma, yo lo puedo legalizar, permiten dar seguimientos, entonces, oiga, usted se acuerda que usted se comprometió de que iba a hacer tal informe, ¿cómo va con el informe? Ah, ok, le recuerdo que es su responsabilidad. ¿Listo? Respaldar decisiones institucionales, por ejemplo, la elección de un presidente en una organización. Eso se elabora un acta, se hace una votación y se deja registro directamente en el acta. Garantizar transparencia en los procesos organizacionales y servir como memoria documental para futuras y consultas auditorías. Las actas es un documento que por sí casi ninguna empresa lo llega a destruir, no llegan a hacer un proceso de destrucción, porque pues permite realizar seguimientos y tener claras decisiones que se hayan tomado si sirven como primera evidencia en cualquier inconveniente dentro de la organización. Bueno, los informes. Aquí sí vamos a encontrar dos tipos de informes. Está el informe largo, que es un informe extenso, con una cantidad de características, donde va a ser muy detallado, donde va a ser muy claro, donde va a ser muy cositero. Y vamos a encontrar también el informe corto, que ya después, como su mismo nombre lo dice, más corto, más sencillo, va a ir más al grano. Son documentos que se presentan en análisis de investigaciones de manera estructurada, pues esto siguiendo la norma de la GTC 185, que es la técnica colombiana para la elaboración de documentos. Debe incluir pues la introducción, qué es lo que se busca realizar con este informe, cuál es el desarrollo también de este informe, cuáles serían las recomendaciones o las conclusiones a las que se llegan. Y esto es fundamental porque pues en el caso de que yo sea como les digo, un inspector de algo, pues por medio de ese informe yo puedo determinar, oiga, es que la empresa tiene que mejorar su clima laboral por esto y esto. Entonces el día de mañana si la empresa pues, se destruye o llega a pasar algo, van a decir, venga, pero ¿por qué nadie nos dice? No, si mire que se generó un informe alguna vez y dijeron que por clima laboral la empresa podía tener problemas. Entonces si nos advirtieron que no quisimos hacer caso, pues fue una cosa totalmente distinta. Tipos principales de informes, pues los informativos, y este contiene datos, cuáles son los datos, cuáles son los hechos, los objetivos. El técnico son análisis especializados de personas especializadas en un proceso que se realice dentro de la organización.
pues los financieros como los estados económicos de cómo la organización se comportó durante todo un año, cómo le fue a esa empresa, cómo estuvo esa empresa, por decirlo así. Y cada tipo cumple funciones específicas. La documentación institucional también requiere formatos particulares según su propósito y pues, según lo que requiera y o necesite dentro de la organización. Bueno, para el proceso de gestión documental, ya entonces hablamos de los principales documentos. Esos documentos van a ir en todo este proceso de gestión documental. Cuando nosotros hablamos de gestión documental, estamos hablando, perdón, de un proceso donde a cómo debemos gestionar los documentos de una organización. Al inicio de esta charla, yo les comentaba y les hablaba a ustedes directamente que yo puedo organizar los documentos de manera alfabética, de manera numérica o de manera mixta, que es alfanumérica. Y es importante tener en cuenta que el orden y cómo estén organizados los documentos pues son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro la importancia o el orden establecido dentro de la organización, al momento de buscar un documento que puede ser vital para la organización, para un proceso, etcétera, 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 y esto nos va a llevar a problemas gigantescos. O sea, aquí nos podemos meter nosotros directamente en un problema bastante álgido. ¿Qué es lo que pasa? O digamos, ¿qué podemos hacer en este caso con respecto a esto? El buen orden y una buena estructura organizacional de gestión documental nos genera un acceso más rápido al acceso a los documentos que necesitemos nosotros directamente requerir en dicho momento. Voy a hacérselos lo siguiente. Van que a usted le dijeron, oiga, tome, guarde el recibo, este recibo lo tiene que guardar usted con su vida. Y usted lo guardó también, que muchas veces pasa. No se acuerda ni siquiera dónde lo guardó, de lo bien que lo guardó. Un sistema de gestión documental evita ese tipo de cosas, genera un orden el cual me elabora a mí a nosotros la tranquilidad o la tranquilidad o ¿cómo decir? La tranquilidad o la certeza, digamos que ese respiro de uno poder llegar a decir, ay, esto está en tal lado, ya, tranquilo, ya descanse. Pero bueno, el sistema de gestión documental digamos que comprende el conjunto de actividades administrativas y técnicas que permiten administrar, como les decía, los documentos desde la creación hasta su disposición final. O sea, desde el momento en que yo creo un documento o me llega un documento a mí dentro de mi empresa, pues yo tengo que mantenerlo, resguardarlo y pues al momento que lo elimine también tengo que generar otro documento pues diciendo qué pasó con ese documento, garantizando la organización, la conservación y el acceso eficiente. ¿Cuáles son las etapas claves dentro de este proceso? La producción. ¿Cómo yo sé que estoy elaborando en un documento siguiendo las normas establecidas? Si fuera una carta, pues me voy a la GTC 185 y pues sigo los reglamentos de los documentos que están allí. La recepción. Una correcta recepción, digamos que ahí tenemos unas herramientas archivísticas. En este caso se llama un formato único inventario documental o un FUI, el cual me permite a mí no demostrar y decir, mire, a mí me llegó este documento, pero en el momento que a mí me llegó mojado. No, pero ¿cómo así? Sí, a mí me llegó el documento, pero me llegó mojado. O sea, a mí ese documento me llegó y me llegó pues mojado. Ah, pero entonces yo genero un documento, pues eso se llama un FUI, donde digo, sí, el documento se recibió a tal hora, en tal momento, me lo entregó tal fulanito, tiene tantas hojas, tiene tantas páginas, tiene tanta información, tiene tanto, si me van a entender, tiene tanta información y tiene tanto, pero mire, yo encuentro que el paquete no me lo entregaron porque yo no lo puedo abrir, pues también está humeando. Entonces lo dejo como anotación. Para que el día de mañana, si llega mi jefe a decir, no, pues que usted dejó lavar ese documento, le dije, no, el documento lo recibo yo de esta y esta manera. Lo firmo yo y lo firmo a la persona que me lo entrega. Para que pues quede en evidencia de que ya no es directamente mi inconveniente. O puede pasar al contrario, yo entregué el documento bien y la persona que lo recibió de pronto no fue cuidadosa, lo dañó, cualquier cosa y dice, pues le queda la fácil. Me echa la culpa a mí, yo digo, no, yo el documento se lo entregué a usted en buen estado, mire, aquí está mi evidencia. Aquí está en mi formato único inventario documental, cómo entregué yo el documento, o sea que ya usted no me puede culpar a mí. Entonces, eso nos libera de ciertas responsabilidades a nosotros y nos da un poco más de tranquilidad. En distribución interna y externa, organización, clasificación, consulta, préstamo, conservación preventiva y disposición final según la valoración.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando del sistema de gestión documental, estamos hablando de todas las características principales que tenemos para guardar documentos dentro de una organización. De cómo podemos guardar los documentos, cuáles son las características para guardarlos, qué debemos tener en cuenta, todo dentro del proceso de la organización. ¿Listo? Entonces vamos por ahí. Bueno, ciclo vital. El ciclo vital, como su mismo nombre lo dice, es un ciclo que tiene un documento que consta exactamente de 7 pasos. Espérenme un momentico, regálenme 5 segunditos porque los 7 pasos no me acuerdo exactamente cuáles son. Regálenme un segundo, se los voy a explicar. Ciclo vital, bueno, cuando nosotros hablamos de ciclo vital, pues dentro del ciclo vital vamos a hablar principalmente primero de la creación. Pues para que un documento llegue a esto, pues lo primero es llegar a ser creado. Entonces esa creación, como les decía, puedo yo crear un documento digital o puedo crear un documento físico. Yo lo puedo hacer acá todo digital, lo puedo hacer en el computador, puedo utilizar Word, hojas de Excel, etcétera, etcétera, pero lo puedo imprimir. Ya cuando lo imprimo deja de ser digital para volverse directamente físico. Después de que yo tenga el documento, bien sea digital o bien sea físico, tengo que organizarlo y clasificarlo. Entonces, bueno, lo voy a organizar en una carpeta, en una caja, en un archivero, en un drive, en qué carpeta, en una USB, en todo lo que yo directamente vea relacionado directamente para lo que necesite dentro del ciclo archivístico. Después, colaboración y revisión. Oiga, pues esto pasa más que todo en Drive. No sé si ustedes han utilizado Google Docs, donde usted puede utilizar varios documentos y puede estarlos alimentando de tal manera que si yo estoy aquí y hay otro que está en la China, podemos ir alimentando el documento de manera los dos mancomunada. Entonces, eso lo hacemos nosotros y pues también lo hacemos directamente para que lo revise nuestro jefe y se hace un informe para que lo evalúe, lo analice, lo vea, dé directamente una opinión de cómo se encuentra. Por último, pues realizamos una verificación de cómo está el documento, si cumple, si no cumple, y le damos una destinación final. Y por último, pues miramos si va a permanecer el documento dentro de la organización o lo vamos a eliminar. Ese ciclo documental está dividido en estas 5 partes. Creación, organización y clasificación, coherencia y revisión, verificación, permanencia o eliminación. Eso ya dependerá de cada uno de los procesos que yo tenga directamente dentro de la organización. Por último, en el archivo de gestión, en el archivo de gestión, en la primera etapa del ciclo vital, documentos se contratan los documentos de uso frecuente, se consulta constantemente en las oficinas productoras. Aquí vamos a hablar de 3 tipos de archivos. Encontramos archivo de gestión, que es un archivo que yo estoy utilizando constantemente, que yo estoy todos los días consultando. Bueno, es un archivo que consulto yo muy constante, ya que yo estoy constantemente revisándolo, poniéndole atención, cuadrándolo aquí, cuadrándolo allá. Ese es mi archivo de gestión. Tengo el archivo central, que es el archivo que ya digo, ok, ya no lo uso tanto, es de importancia para una empresa, pero guardémoslo por allá. ¿Listo? Y por último nos quedan los archivos históricos, que es ese archivo que usted, mejor dicho, tiene documentos importantes, el acta de fundación de la empresa, qué sé yo, el primer contrato que tuvo la empresa grande. Es un archivo muy importante. Haga de cuenta que es el registro civil que su mamá tiene abajo o en la carpetica. Ese es el archivo histórico. ¿Qué características tiene? Documentos activos con frecuencias, ejemplos, facturas recientes, contratos activos y correspondencia del año en curso. Eso hace referencia directamente a nuestro ciclo vital. Bueno, vamos a hablar ya de archivo central, que fue lo que ahorita nosotros hablamos directamente. Entonces, el archivo central, documentos que han sido transmitidos desde el archivo de gestión. O sea, teníamos el archivo de gestión, ya no lo usamos tanto y se va directamente al archivo central. ¿Qué característica tiene? Pues es una custodia temporal, documentos semiactivos. Consulto, sí, no lo consulto todos los días, tampoco por ahí una vez cada semestre, por ahí una vez al año máximo. ¿Listo? De retención según las tablas de retención documental, que esto es una TRD, antes de su exposición final. Si yo veo que ese archivo central o ese documento que llegó a nuestro archivo central, tengo que hacerle algún proceso, entonces utilizo un documento que se llama TRD o tabla de retención documental. La tabla de retención documental es un archivo, una herramienta archivística que me determina a mí el estado y el proceso en el que yo tengo el documento y en qué tipo de archivo se encuentra. Entonces lo encuentro en archivo de gestión, archivo central, archivo histórico y hay unas, digamos que unas siglas, unas iniciales para determinar qué voy a hacer con el documento. C
para conservación total. E para eliminación. MC para microfilmación. Y G para de gestión. Casi no se utiliza mucho el de gestión, por el contrario, se utiliza microfilmación, que es cuando guardo yo unas copias de seguridad específicas en dicho proceso. Son unas camaritas un poco viejas, también puedo realizar yo un escáner antes de eliminar el documento. Como ejemplos tenemos procesos terminados, informes de gestión de años anteriores, contratos finalizados, expedientes de personal ya retirado, dependiendo del tiempo. ¿Listo? Y actas históricas. Pues si ya estamos en el 2026 y tengo una acta por allá del año 1999, ya todos esos ya están pensionados, ¿para qué yo quiero estar? Pero casi siempre es mejor guardar evidencias, la información siempre va a funcionar. ¿Listo? Sistemas de gestión documental. Cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión documentales, ¿qué sistemas puedo utilizar yo para guardar la documentación? Actualmente tenemos 3 sistemas de gestión documental. Tenemos el sistema de gestión documental físico, que es donde yo todavía manejo un archivero, eso que ustedes llegan a veces a bodegas gigantescas, donde hay archiveros, donde hay cajas, donde hay carpetas, donde hay acetas. Entonces ese es el primero. Tenemos el segundo, que es el digital, que ya digamos que las herramientas digitales donde directamente tenemos eh, un Drive, una nube, un Dropbox, todas las herramientas informáticas que manejan las organizaciones. Obvio, digamos que es la desventaja del anterior que yo les decía, pues que es más propenso a que sufra algún altercado, algún inconveniente, algo así. Pero, pues también el digital, ¿cuál es el inconveniente? Pues que se necesita plata, se necesitan equipos para poder tener un buen sistema de estos. Por último, tenemos el mixto, pues que es la combinación entre el archivo digital y el archivo físico, y es como el más utilizado, pero pues ambos requieren de bastante dinero y de personas calificadas para llevar estos procesos. Los sistemas de gestión documental son herramientas tecnológicas diseñadas por la Administración Integral de Documentos Físicos digitales en las organizaciones. A más grande sea la empresa, pues va a optar siempre por ser digital, que va a tener muchas sucursales y va a tener un acceso mucho más rápido y eficiente para la prestación de un servicio o de una organización. Para controlar todo lo del ciclo de la vida documental, de lo que nosotros hablábamos, por eso hablábamos de estandarización de documentos. Las grandes empresas multinacionales, Bimbo, Coca-Cola, etcétera, pues a pesar, la carta que manejamos aquí en Colombia es la misma carta que manejan en Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque digamos que la idea es mantener una idoneidad dentro de los documentos, asegurando el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. ¿Cuáles son los objetivos principales de esto? Organizar documentos de manera sistemática. O sea, yo ingreso un documento y hay un manual de gestión documental el cual me dice cómo lo tengo que guardar, dónde lo tengo que guardar, cuál es su ubicación, si yo llego a necesitar ese documento, ¿cómo lo puedo hacer para buscarlo sin que tenga mucho lío? Facilitar búsquedas y recuperación rápida, reducir pérdida de información crítica. Aquí este ejemplo me hace acordar, yo no sé si ustedes sabían, digamos que Pixar, para la elaboración de sus películas, pues tiene una vaina que se llama servidores. Cuando estaban haciendo Toy Story 2, pues por cuestiones como de la vida, no sé, fue un accidente ahí X, la película se pierde. Toda la película se pierde. Y no había servidor, no había respaldo, no había nada. La única forma en la que se pudo salvar la información fue porque una señora que estaba trabajando en la película estaba embarazada y le dieron incapacidad, pero ella trabajaba desde su casa. Y el único respaldo que había de esa película estaba en la casa de ella. Entonces fue la única manera en la que la pudieron como salvar. Hoy en día ya se genera mucho más, una mayor cantidad de redundancias porque hay huellas digitales y la huella digital es algo imborrable. Lo que usted consulte, lo que usted busque, lo que usted haga en el internet, ahí va a quedar toda la vida. Es que yo borro el historial. Carreta. ¿Listo? Mejorar la productividad institucional, claro, mejorar la calidad institucional. ¿Por qué? Porque soy más eficiente, soy más práctico, soy más ágil. Si yo necesito un documento, yo estoy en Bogotá y me estoy haciendo Bucaramanga, ¡pam! En 2 minutos lo que me voy a dar mi computador y buscando el archivo. Pero imagínense yo tener un documento y hasta que no vaya, lo lleva a la compañía de envíos y que la compañía de envíos no vaya. Y más yo realicé todo el proceso, pues es otra vaina fregadísima. Beneficios claves: acceso centralizado a la información, o sea, la información está en un solo lugar y es para información para todo. Trazabilidad de los documentos, quién lo tocó, qué le hizo, si hubo alguna modificación, qué modificación le hizo y quién.
porque de pronto usted llega a una hoja y usted la raya hoy, y llega otro y la raya, y llega otro y la raya, y usted cómo sabe quién la rayó. Por ejemplo, si tiene internet y los archivos digitales, este sistema no un poco más. Claro, reducción de espacios físicos. ¿Se acuerdan que les contaba que a veces el sistema documental físico? Hay empresas que tienen, bueno, para los que vienen en Mosquera, hagan de cuenta tan grandes como la iglesia de Mosquera, solo para guardar documentos. Entonces, pues eso es un despilfarro de plata y de organización. Obvio, también hay, así como esto, pues también tener un servidor también es algo más, pues un poco más reducidos. Después el cumplimiento de las normas archivísticas que nos permiten a nosotros tener la claridad y el seguimiento de los procesos. Bueno, vamos a ver las funciones de un sistema de gestión documental. Captura documental. Entonces es tener toda la información, recoger toda la información y tenerla a nuestro beneficio. Poder clasificar la documentación, clasificarla, ¿cómo les digo yo? Clasificarla es pues dependiendo de lo que yo necesite, como yo la necesite, lo que les está haciendo, de manera numérica, alfabética o mixta. El almacenamiento puede ser almacenamiento físico, puede ser almacenamiento digital, o puedo tener un híbrido entre los dos. La seguridad, pues lógico, los documentos, hay documentos de alta importancia dentro de la organización que solo me importan a mí. Y pues esa es la idea de un sistema de gestión documental, es que sea seguro para mí, que sea seguro para la empresa, que sea seguro para la organización, que sea seguro. La recuperación, pues el día de mañana que yo llegue, si me llega a perder un documento, llega a tener un inconveniente, pues lo pueda recuperar de manera fácil, simple y sencilla. Y conservación, cuando hablamos de conservación, pues poderlo conservar por mucho tiempo. El papel, pues este papel lo entregaron hace 2 días y ya está arrugado, ya está viejito, ya está feo. Yo no sé si ustedes tienen de pronto documentos muy antiguos. Y estos documentos antiguos, tienen la desventaja de que tienen la desventaja de que se amarillentean, el documento se pierde y se va a dañar. ¿Listo? Controla el acceso, pues tendrán un control de acceso mucho más evidenciado, qué voy a hacer, qué necesito hacer, cómo lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pues como les mencionaba anteriormente, una trazabilidad. ¿Listo? Aquí tenemos entonces tablas de retención documental. Este es el primero, pues encontramos que es una herramienta la cual nos permite a nosotros determinar el estado de un documento, dónde se encuentra, cuál es la situación actual, dónde se encuentra, si lo eliminamos, qué fue lo que hicimos con ese documento. Eso es una TR, tabla de retención documental. Ya vamos a ver acá principios documentales, entonces primero empezamos con procedencia, deben conservarse según la entidad que los produjo, respetando su origen institucional para mantener un contexto administrativo, o sea, como quien dice, quién lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Un orden original, se debe mantener el orden con los que fueron creados por los documentos, preservando la secuencia natural de producción y tramitación. Ojo, no confundamos este orden original con el sentido del orden alfabético, lo que decíamos. Lo que pasa es que hay una codificación que nos determina a nosotros el FUIT, el formato único inventario documental, y es que los documentos como las facturas deben llevar un orden. Entonces, si esta fue la carta 1, pues será siempre la carta 1, ya no puedo elaborar otra carta. Si está la carta 2, pues elaboraré la carta 2. Si está la carta 3, pues elaboraré la carta 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ese debe ser el orden. Disponibilidad, pues garantizar una disponibilidad para todas las personas dentro de la organización, dentro de la empresa y dentro de todos los procesos. Bueno, pues realmente no sé si quedan dudas, realmente no sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. Si es así, escríbanmela por el chat y se las voy respondiendo, ¿listo?